pongáis entre los muertos al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y ahora el pasaje de Filipenses 3, 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección. Mis hermanos, un día como el de hoy, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Lo hemos cantado, lo hemos declarado. Pero yo quiero por unos instantes que, sin dejar de recordar eso que fue un hecho histórico, irrepetible, con características únicas, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos vaya revelando qué había detrás de la resurrección, o sea, el poder de la resurrección, cómo se manifestó. Porque es ese mismo poder, el poder de la resurrección, que de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, es el que vivifica también nuestros corazones. El poder de la resurrección no fue una emanación que se produjo solamente en el momento en que Jesucristo se levantó históricamente de los muertos hace 20 siglos atrás, sino que es un poder que cada creyente, que cada hijo de Dios, que cada hija de Dios puede estar tomando para sí y desarrollando si verdaderamente cree en esta palabra. Pero es necesario, para establecer esto, que se nos revelen algunas cosas que están aquí en la Escritura y que son directamente direccionales a esta revelación. En primera instancia, y hoy, si alguien tiene papel y lápiz y quiere anotar, vaya anotando, porque es de alguna manera una administración que tiene mucho de enseñanza. El poder de la resurrección, en primer lugar, es un poder que anula la cultura de la muerte. El versículo 1 del capítulo 24 nos dice que las mujeres fueron con especies aromáticas, que de alguna manera describe el capítulo anterior, el capítulo número 23, para estar tratando de mantener el cuerpo del muerto. Era una costumbre hebrea, una costumbre oriental. Ahora bien, las especies aromáticas eran muy importantes, eran muy valiosas. Si a alguno le gusta la historia, y siempre hay algún personaje raro que le gusta la historia, aparte de quien les habla, a mí me gusta la historia, pero quizás no sea del agrado de muchos, saben muy bien que una de las razones por las cuales aquel viejo navegante llamado Cristóbal Colombo convenció a la reina de España para llegar por otras rutas a las Indias, que finalmente no fueron las Indias sino el continente americano, era para encontrar la ruta de las especias. O sea, de todas aquellas cosas que seguramente, si sos ama de casa, manejás con cierta regularidad en tu arte culinario, en tu arte creativo en la cocina. Pero más allá de la cocina, las especias, en este caso, eran de alguna manera un elemento importante para estar manteniendo en estado, podríamos decir, tolerante a los cuerpos de los muertos. Nuestros antepasados, de alguna manera, históricamente hablando, en otras culturas han desarrollado esto de un nivel bastante particular. Por ejemplo, los egipcios.
Los egipcios habían hecho de la cultura de la muerte toda una manifestación artística. Por eso es que más de una vez vos viste en las películas las famosas momias. Momias de verdad, no como la que tenés al lado sentada ahí. No, esto es un chiste. Momias de verdad. Momias todas puestas de blanco. O sea, todo eso era el producto de una cultura de alguna manera relacionada con la muerte. Cultura que tenían también los judíos en la época de Jesús. Tal es así que las mujeres guardaron el día de reposo, cumplieron la ley, pero el primer día de la semana ya habían de alguna manera hecho todos los arreglos para llegar a donde estaba Jesús y colocarle una cierta cantidad de especies aromáticas y de perfumes para mantener en orden o tolerable el cuerpo muerto para que no entre en un proceso desagradable de putrefacción. Ahora bien, es importante, mi hermano, mi hermana, que en un día como el de hoy se nos revele que el poder de la resurrección realmente anula, clausura la cultura de la muerte. Y para eso es necesario que lo fundamentemos con las Escrituras. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando una persona moría, para los que quedamos vivos o los que quedan vivos, hay una serie de proscripciones divinas, de pautas divinas para que ninguno ose violentarlas o violarlas. Y es muy necesario que lo podamos entender para que podamos fluir en el poder de la resurrección. Hay muchos hijos de Dios que todavía no pueden vivir el poder de la resurrección y la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, precisamente porque siguen conviviendo, aún inconscientemente, con una cultura de la muerte. Vamos a ir a algunos pasajes bíblicos que aseveran esto. En primer término, el pasaje que tenemos allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 y 10. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y el verso 11, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. La palabra de Dios nos habla claramente que ya desde la ley había una clara especificación para el pueblo de Dios de que no esté traspasando esta pauta. Pero muchos, con mucha viveza o mucha inteligencia carnal para tratar de eludir este mandato, dicen: bueno, pastor, pero lo que dice la palabra es consultar a los muertos, no hablar con los muertos. Error. El libro de Levítico dice claramente en el versículo 20, capítulo 20, verso 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. No solamente la consulta a los muertos está condenada en la Escritura, sino también el hecho de evocar el espíritu de los muertos. Es muy importante, hay un fundamento muy importante aquí, porque ya en la Escritura, en los apóstoles, nos dan claridad para que comprendamos a la luz del Nuevo Testamento aquellas proscripciones del Antiguo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 26, da un fundamento. Mas ahora, bendito sea el Señor, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mi amado hermano y amigo, la muerte es nuestro enemigo. Por eso es que vos no tenés que tener ningún tipo de vinculación con la muerte. Y yo sé que más de uno de los que estamos aquí puede estarse preguntando a esta altura de la meditación: ¿qué pasa con el vínculo que tenía con este ser querido? Con mi madre, con mi padre, con mi abuelo, con mi hermano, con mi hijo. Ya vamos a ir a ello. Vamos a ir a ello en la revelación de lo que Dios quiere hacer, porque Dios tampoco revela en la Escritura que tenemos que tener una actitud de desprecio al recuerdo ni a la evocación mental o emocional de aquellos que dejaron una huella en mi vida. Pero eso es una cosa, y otra cosa es tener relación con lo que Dios dice que no tenemos que tener relación. El peso de la muerte era tan fuerte en el antiguo pacto que cuando alguien se tenía que consagrar al Señor, tenía que hacer un pacto de no tomar contacto con los muertos. Es el famoso voto del Nazareo. No sé si alguna vez ustedes lo escucharon. De la cual, entre otros, era nuestro común y reconocido amigo Sansón y tantos otros. Se especula que también Juan el Bautista tenía este tipo de voto. Ahora fíjate lo que dice allí la palabra del Señor en Números capítulo 6, versículo 6. Con respecto a la consagración de los nazareos: todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Esto para muchos parecería una actitud discriminatoria, fuera de lugar. Sin embargo, hay un principio espiritual muy importante, porque la persona que se consagraba a Dios, la persona que se dedicaba a Dios, aparte de un montón de cosas, como por ejemplo no tomar sidra, ni tomar vino, ni cortarse el pelo y todas las demás cosas que nosotros sabemos, estaba esta indicación. Dios estableció una diferenciación categórica con respecto a la muerte. Por eso Jesús, nuestro Señor y Salvador, la pasaba tan mal en los velorios. Por eso Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenía que dar instrucciones de un montón de cosas que en su tiempo también se veían, como en nuestro tiempo, en la cultura de la muerte. Ahora, qué interesante que el apóstol autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, revela más todavía de esto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahora escucha bien. El sacrificio de Cristo, que recordamos estos días, que hemos cantado y que de manera particular también el último viernes pudimos recordar en una reunión más íntima, se debió a que era necesario que Dios, siendo eterno, muriera en la persona de su Hijo Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Querido, querida, cuando vos infringís la palabra de Dios, consultando a los muertos, hablando con los muertos, evocando el espíritu de muerto, lo que haces es inconscientemente asociarte o alinearte con otro imperio que no es el de Dios, es el del diablo. En una iglesia de la ciudad de Buenos Aires se desató un mover extraordinario, un mover de Dios extraordinario. Esto hace 30 años atrás, una historia a la que le voy a contar, pero bien verídica, Y en medio de ese avivamiento los líderes tenían un problema, y especialmente el pastor, porque una de las líderes era una mujer con muchos años, con muchas generaciones, por así decirle, de creyentes. Se oponía a ese mover espiritual, un mover de avivamiento, de renovación, de dones espirituales y de un montón de cosas que venían de Dios. Pero esta mujer se oponía sistemáticamente. Se oponía a las manifestaciones que había, se oponía a un montón de prácticas cultuales, se oponía. Y los sanos líderes que la congregación tenía
Se acercaron a ella porque querían comprender por qué había tanta oposición. Y en medio de esas cuestiones, en primer lugar, empezó a tratar de teologizar o dar fundamentos teológicos. Pero los que estaban allí descubrían que había algo más y le preguntaban, pero no podemos entender por qué por una interpretación de la teología te opones a esto que es tan maravilloso, personas nuevas, salvadas, sanadas, restauradas, la congregación creciendo y tantas señales buenas que Dios estaba estableciendo. Y en un determinado momento, obviamente, el terreno espiritual se manifestó. En una instancia, dijo, yo quiero seguir lo mismo que me enseñó mi padre, porque yo a mi padre todas las semanas lo consulto yendo al cementerio a hablar con él. La líder era espiritista sin saber que lo era. Por supuesto, los líderes con mucho amor trataron de explicarle. Ella en parte entendió, pero evidentemente no del todo. Tal es así que se retiró de aquella congregación. Pero cuando empezaron a investigar se dieron cuenta que un montón de hermanos lindos, preciosos, que levantaban sus manos, que alababan al Señor, que decían gloria a Dios, que tenían su Biblia, que oraban, todavía tenían contacto con los muertos. Es necesario que entendamos esto. La buena noticia es que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y porque Él lo hizo, vos no podés relacionarte con los muertos. Porque por otro lado, Jesús lo explicó claramente allí en Lucas capítulo 20, verso 38. Algunos escribas que no tenían un pepino que hacer, le preguntaron a Jesús un caso hipotético de un hombre o de una mujer que se casaba con un hombre y ese hombre se moría, y de acuerdo a la ley levítica, el hermano de ese hombre tenía que tomar a la mujer. Y esto se lo hicieron tan retorcida la enseñanza a Jesús, que dijeron que en realidad eran 7 hermanos y se fueron muriendo todos los hermanos sin dejar descendencia. O sea, un hermano se casó, se murió sin descendencia, la tomó el segundo hermano, se casó, tomó a la esposa del hermano, tampoco tuvo descendencia y se murió. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Cuando se murieron todos, le preguntan los escribas, en el cielo, le preguntan al Señor, en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? ¿De quién va a ser el esposo de esta mujer? ¿Cuál de los 7? Una pregunta bien rebuscada. Jesús, con su maestría de siempre, le responde que ellos formularon mal la pregunta, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles de Dios. Tranquilo, hermano, tu pacto matrimonial es solamente hasta la muerte. No quiere decir que no tengas comunión después, ¿no? Ahora Jesús explica esto es tremendo, esto te liberta, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La palabra muerto o muertos tiene que ver con nosotros, pero no con Dios, porque para Él todos viven. Porque es necesario que entiendas de que cada uno de nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y el Dios de los espíritus, para Él todos viven, o en el cielo o en el infierno, pero todos viven. Por eso es importante que se nos revele esto. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulos 15, versos 54 al 57, dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte, 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 fuerte aplauso.
Las mujeres fueron a hacerle el culto a un muerto. Las mujeres, yo me las imagino abnegadamente, sacrificialmente, prepararon todo porque de esa manera honraron la memoria de un muerto. Sin embargo, los ángeles le tuvieron que decir: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás aquí en esta noche, Jesucristo vive y te quiere dar vida para que nunca más tengas relación con una cultura de muerte. Te doy algunos consejos y entendelos bien, son consejos pastorales. Hablando del pastor, ¿el pastor Ibarra está por ahí o lo agarró? Ah, está con los chicos, gloria a Dios. Creía que nos habían desmembrado, Matías no está, que me quedé solo. Bueno, está bien, está con los chicos, gloria al Señor. Algunos consejos pastorales. Cortala con las comunicaciones con los muertos. Cortala de poner en Facebook el día del aniversario del fallecimiento del tío. Tío, ¿cómo te extraño? Eso es hablar con los muertos. Sí, no es chiste. Si querés compartir el testimonio del tío, compartir el testimonio del tío. Mira, me acuerdo de mi tío. Yo también me acuerdo de mi mamá, de mi papá. Y hasta con humor comparto esto con mis hijos, pero no hablo con ellos. Hablar. Si vos querés tener garantía de esto, andá a cualquier cementerio y empezar a recorrer las placas. Todo es espiritismo. Pero vos no, mi hermano. Vos ya tenés la luz de Dios. Vos te atás espiritualmente al mundo de las tinieblas cuando querés compartir eso. Deja de hacerlo, anulá esas conversaciones, resistí la tentación emocional porque el diablo es muy astuto para tocar el resorte emocional. Si vos me preguntás, ¿pero está mal que yo tenga un buen recuerdo? No, está bárbaro que tengas un buen recuerdo, pero eso no te habilita bíblicamente a que hables con los muertos. Alguna vez me discutió esto diciendo: y el caso de Saúl estaba recontra endemoniado cuando hizo lo que hizo. Era natural. Porque recuerdan que Saúl, cuando estaba perdido políticamente, bélicamente, ¿qué hizo? Consultó a una espiritista. Y por otro lado, él había firmado el decreto de borrar de la tierra de Israel a todos los espiritistas. Una locura eso. El mismo tipo fue a buscarla. Y se disfrazó, ¿se acuerdan la historia? Endor era el lugar. Se disfrazó y todo lo demás. Pero él ya estaba mal, él ya estaba bajo otro tipo de poder. No lo hagas. Queridos hermanos y sobre todo jóvenes, si tienen tatuado algún nombre de un muerto, sáquense el pedazo ese en el nombre de Jesús. Se los digo pastoralmente, no estoy condenado a nadie. Y mucho más aparte de los muertos, un montón de cosas. Yo he visto, no voy a decir quién, pero hasta nombres de conjuntos o bandas de rock satánicas. Sáquenselo, están ligándose de esa manera. A ver si lo entendemos, por favor. Dios es Dios de vivos. Los ángeles ayudaron a estas mujeres para decirle: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y no le dan una revelación nueva, le dice: acordaos de lo que les dijo cuando estaba en Galilea. Vos te tenés que levantar en el nombre de Jesús. Y esta noche va a ser una noche de libertad espiritual si reconoces que todavía, por cualquier resorte emocional, por ignorancia, o vaya a saber por qué, todavía te seguís asociando y pactando mentalmente con gente que por decisión de Dios ya no está entre nosotros. No hablemos más con los muertos de ninguna manera, hermano. Te lo estoy diciendo con carga, con una gran carga, porque esto representa carga. Si no te lo decimos, estamos siendo cómplices del diablo. Poder de la resurrección anula totalmente la cultura de la muerte. Poder de la resurrección, en segundo lugar, manifiesta la actividad celestial. Sí. Allí los ángeles se manifiestan, eran 2 varones, dice la Escritura, con vestidos resplandecientes. O sea, era una forma de decir ángeles.
Los ángeles son seres celestiales, están allí. La 2/3 parte de ellos, según la Escritura, tienen una actividad divina por parte del Señor. La 1/3 parte fue expulsada. La actividad celestial desafía y confunde normalmente la lógica humana. Las mujeres estaban perplejas. ¿Por qué estaban perplejas? Porque decían: ¿y ahora qué hacemos con las especias? No está. La actividad divina, la actividad celestial, muchas veces se manifiesta con enviados celestiales que más de una vez, a ver si lo entendemos, se corporizan. Toman forma humana. ¿Para qué? Para que vos no te asustes. Porque si vemos una persona estamos tranquilos. Si llegamos a ver un ángel tal cual como ese, ay, un infarto. Y Dios te ama, no te quiere matar. Ahora que los ángeles trabajan, vos no lo ves, están aquí en medio nuestro, permanentemente. Y más de una vez el mismo Dios de los cielos, el mismo Señor de señores, el mismo Rey de reyes, es el que permite, le da la autorización a esos ángeles para que se manifiesten visiblemente en la gente, para que se les revele la actividad celestial. Un gran misionero llamado Felipe Saint, misionero en tribus indígenas en Ecuador y también un excelente pintor y dibujante, que ya está en la presencia del Señor, escribió hace unos cuantos años un librito chiquitito que se llama Guerra contra el Infierno, que era sencillamente una descripción de las cosas que pasaban en las campañas con nuestro querido hermano Carlos Anacondia. Y hay una de las historias que pudo ser comprobada y certificada de una mujer allí en la ciudad de Mar del Plata hace 31 años atrás, que en medio del fuego de la campaña le dijo a un taxista que quería invitarlo, cuándo va a ir a la campaña, y le empezó a hablar de la campaña, de la calle Independencia y Alvarado. Y este taxista dejó hablar a la mujer, y como la mujer insistía, dice: mire señora, no lo tome a mal, pero yo no quiero ir a esa campaña donde está ese fanfarrón. Y cuando le dijo fanfarrón, dice: ¿por qué dice fanfarrón? Sí, señor, el otro día pasé y él estaba ahí a los gritos pelados con ese micrófono. ¿Y qué necesidad tiene de que en cada extremo de esa plataforma haya un payaso vestido de ángel con una espada mirando para cada sector, para cada lugar de la ciudad? La mujer se quedó helada. Ahora, una cosa es que tenga revelación esas personas que no ven revelación hasta en la sopa de letras. ¿Vieron esa gente? Pero este era un tachero. Este era un tachero que estaba, como decimos nosotros, en cualquiera. Sin embargo, Dios se le reveló. Para los que no están todavía sincronizados, esos payasos que estaban con la espada eran ángeles. Y ustedes son testigos. El hermano Carlos nos pide todas las campañas, manda miles de regiones de ángeles. De los miles había 4 ahí, doble pechuga, que estaban protegiéndolo de los ataques, de los intentos de asesinato por docenas. Hay actividad celestial. Querido, la actividad celestial tiene como propósito no negar, sino afirmar las palabras del Señor. A ver si lo entendemos. Toda revelación que se quiera manifestar a partir de Cristo son revelaciones que no niegan, sino que afirman la palabra del Señor. Vos lo que tenés que dudar en algo que niegue. Alguien que te trae una revelación nueva que tenía, pero la actividad celestial, ¿qué hace? Afirmar. ¿Qué le dice los ángeles? Los ángeles no le dicen algo nuevo, le dicen: ha resucitado. Acuérdense de lo que le dijo cuando estaba en Galilea. Esa ayuda divina tiene que ver con esa actividad celestial. El poder de la resurrección es precisamente actividad celestial. El cielo y la tierra se unen cuando se manifiesta el poder de la resurrección. Y acá te voy a decir algo, hermano, que te puede servir para tu familia.
para tu matrimonio, obviamente, y fundamentalmente para el ministerio y el servicio del Señor. Para actividades humanas meramente no se necesita el poder de la resurrección. Y por ende tampoco es necesaria la actividad celestial. Pero cuando querés que el cielo visite tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu ministerio, tus servicios, tus proyectos, es necesidad la actividad celestial. Con tu carne sola no funciona. Esa es la diferencia. En el poder de la resurrección se manifiesta esa actividad celestial. Hay una agenda divina operando. El cielo y la tierra se unen. Cosas que no entendés, que no captás, se manifiestan. Porque lo peor que podés llegar a hacer es tratar de que toda la actividad celestial la proceses mentalmente al entenderla. Ahora, hermano querido, hermana querida, querido amigo que estás visitándonos, ¿vos te crees que yo entiendo el amor de Dios? ¿Vos te crees que yo formalmente, con mi estructura lógica, puedo procesar como un Dios de amor al cual yo lo traicioné tantas veces? Él me sigue amando con amor eterno. Disculpa vos, yo no lo entiendo, pero lo creo y lo disfruto. Por eso es importante que se manifieste la actividad celestial. Y finalmente, el poder de la resurrección nos proyecta al testimonio activo. Es bueno que volvamos a recordar los versículos 8 al 12 de este capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, porque es muy, muy interesante lo que ocurrió. Primeramente, entonces, ellas se acordaron de sus palabras. El testimonio activo se activó en el recuerdo de sus palabras. Quizás vos en esta noche le tengas que decir al Señor: Señor, quiero recordar tus palabras. Quiero recordar aquella promesa. Quiero recordar aquella palabra profética, aquella palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque estas mujeres, como vos y como yo en la actualidad, tenemos una tendencia, y esa tendencia es a olvidarnos de aquellas cosas que no comprendemos, que no entendemos o que circunstancialmente no se cumplen en el tiempo que nosotros creemos que es el tiempo. Pero qué maravilla aquí, que de acuerdo al relatos del técnico Lucas, de ese verdadero analista teológico como buen médico que era, que dice que lo primero que hicieron estas mujeres fue recordar sus palabras. En segundo lugar, este testimonio activo dice que salieron del lugar de la muerte, versículo 9, y volviendo del sepulcro, o sea, se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado. Ya tenían la información de la actividad celestial. No está aquí, ha resucitado. Entonces, cuando ellas captaron, recordaron las palabras, salieron. Querido, tenés que salir del lugar de la muerte. Tenés que salir del lugar de la muerte. Tenés que tomar una decisión de enrolarte en aquel que es vida y vida en abundancia. Tenés que salir de aquellos lugares, conversaciones, emociones, direccionamientos que tienen que ver con la muerte. Salir de allí. Dieron las nuevas, dice la palabra en el versículo 9, la segunda parte del versículo 9. Dieron nuevas, o sea, noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Sí, dieron las buenas noticias. Soportaron el rechazo y el juicio de los apóstoles incrédulos. Fíjate lo que dice el versículo 10. Mas ellos, era María Magdalena, perdón, el 10, vamos al 10. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas. ¿A quién? A los apóstoles, a los hombres de fe. Fíjate cómo respondieron los hombres de fe. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas, si no las creían. Yo me imagino las conversaciones entre los apóstoles ahí. Yo te dije, estas chicas duermen poco, ven cosas raras.
O los apóstoles eran machistas también, ¿eh? ¿Qué cree con las mujeres? ¿Qué cree con las...? Ellos crean cosas donde no las inventan. Estaban comentando eso. Pero había uno ahí que tenía más necesidad emocional que todo de salir corriendo. ¿Saben quién era? Pedro. ¿Se acuerdan por qué, no? Le había quedado un entripado. Claro. ¿Se acuerdan? Pedro le había negado, después nunca más volvió a conversar con Jesús. Y Pedro estaba como todos, confundidos. Estaba emocionado, estaba con una gran carga en su corazón. Pero cuando le dijeron que no, aunque a Pedro también le pareció que era una locura, pero dijo, vamos a ver. ¿Y qué hizo? Salió corriendo y llegó al lugar donde estaba. Tener un testimonio activo, querido, querida, también incluye, escucha bien, soportar el rechazo y el juicio de los apóstoles incrédulos. Porque una cosa que vos soportes el juicio, el rechazo de los incrédulos totales, de los no creyentes. Entonces vos tenés, no, ¿qué crees si este está endemoniado? Pero cuando vas a alguien que dice tener una fe apostólica y encima se burla de vos, es difícil. Esto es lo que pasó. El testimonio cristiano es el testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Sabés por qué vos y yo estamos acá en esta noche y este evangelio se ha predicado con éxito, aún con momentos duros y oscuros de la historia, pero con éxito durante 20 siglos? Porque luego de que Jesucristo resucitó, hubo gente que expuso su vida para declarar que Él había resucitado. Y que se la jugaron con su vida. Vos leíste en la Biblia qué pasó con los dirigentes religiosos judíos, ¿no? Claro, Cristo resucitó, no sabían cómo explicarlo. Entonces vinieron los líderes judíos y dijeron, no, esto va a ser un papelón. Si decimos que ha resucitado, le tenemos que dar la razón de que era el Mesías. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron algo muy común en estas costas. Sí. Por la plata baila el mono. Le pagaron a los guardias para que los guardias dijeran que los judíos, que los apóstoles robaron el cuerpo. Era más fácil creer en la resurrección que en semejante disparate. Esos mismos apóstoles que estaban muertos de miedo adentro de una casa, orando para adentro. Esos mismos apóstoles, claro, ellos lo robaron, den en plata, digan esto. Y después cuando venga el emperador, nosotros lo convencemos. Y dice que esto se repitió hasta la fecha, hasta el día que fue editado esta palabra. Pero el testimonio cristiano es el testimonio de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 a 8, el apóstol Pablo lo explica con maestría. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y ahora viene una parte que a mí me encanta, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como un abortivo, como algo fuera de tiempo, se le apareció. Porque Pablo, ¿cómo iba a predicar con el poder que predicó si el Señor no se manifestaba personalmente? ¿Se acuerdan la historia? En el camino a Damasco. Pablo estaba convencido que estaba haciendo bien las cosas, persiguiendo a esta secta hereje, esta secta que va en contra de nuestros principios, de la ley de nuestros padres, de la ley de Moisés. Y agarraba e iba, denme en cartas porque voy a liquidar a todos los que se van. El Señor lo dejó. Y ahí iba, camino a Damasco. Y el Señor dijo, bueno, llegó la hora. Agarró un julepe santo, hermano. Yo no sé si había un baño cerca o no, pero en un estado total de conmoción. Era tal su confusión diciendo, ¿quién eres?
Yo soy Jesús. Déjame decirte esto, porque lo creo. Aunque esto que te voy a decir no está en la Biblia, es una opinión mía. Si no era de esa manera, Pablo iba a seguir persiguiendo hasta hoy. Pero cuando el Jesús resucitado se le apareció a Pablo, Pablo dijo: yo me olvido de todo, de lo que era, lo que hacía. Y los próximos años de mi vida me dedico a esto. Por eso es que él mismo con tanta inspiración dice allí en 1 Corintios 15:20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, primer fruto de la cosecha. De los que durmieron es hecho. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó para no volver a morir nunca más. Él vive, 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 vive. ¡Aleluya! Y cuando él lo comprendió, cuando Pablo lo comprendió, escribiéndole a los creyentes, y te lo dice a vos también, allí en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 8 al 10. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, y es cierto eso, lo he perdido todo. Y no era víctima, no dice lo he perdido todo, pobrecito, no. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle. Fíjate lo que viene ahora. Y el poder de su resurrección. Porque él no repetía lo de la resurrección como un loro doctrinalmente. Él fue testigo del poder de la resurrección. El poder de la resurrección es lo que te va a mantener fiel en el momento de la prueba. El poder de la resurrección es el que te va a dar aliento cuando nadie te dé aliento. El poder de la resurrección es el que va a producir ese milagro de sanidad, ese milagro de restitución, ese milagro de renovación. Vos, querido, querida, no tenés en ti mismo, ni yo, mucho menos, poderes por nosotros mismos. Es el poder de la resurrección. Pablo caminaba todos los días no creyendo en Él, creyendo en Jesucristo, no creyendo en su propio poder, sino creyendo en Jesucristo y en el poder de Él, porque el poder de Él era el poder de la resurrección. Ese Cristo vivo, ese Cristo que dejó la sepultura, el sepulcro hace 20 siglos y que hoy en este mismo momento está sentado a la diestra del Padre, envió el Espíritu y el poder de la resurrección en el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Dale un fuerte aplauso a Él. Ponete en pie sin dejar de aplaudir a Él, sin dejar de aplaudir a Él. Es el poder de la resurrección. Pueblo